Vamos a abrir nuestra Biblia, Primera de Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 15. Y vamos a continuar pues con nuestro estudio que hemos comenzado en relación a 5 características de una iglesia que agrada a Dios, y que estamos en el tercer punto. ¿Se acuerdan? Sí, ese tercer punto lleva por título Santidad como estilo de vida, no solo como discurso. ¿Sí? El primero, lo vamos a recordar un poquito. El primer rasgo que caracteriza a una iglesia que agrada al corazón de Dios es una iglesia que persevera en la doctrina apostólica y en la oración. O sea, buscan vivir apegados a la doctrina más bíblica, más cercana posible a lo que Dios nos habla como sus hijos, y vivir obviamente en obediencia a esa palabra, perseverar en ella. Como punto 2 vimos el amor y unidad genuina entre los hermanos. ¿Sí diría conmigo genuino? Porque vamos a hablar de honestidad, de ser genuinos, de integridad en los ejemplos que vamos a abordar esta tarde. Y en el tercer punto, santidad como estilo de vida, no solo como un discurso. Y dice Primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En qué aspectos de nuestra vida debemos ser santos? En toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, en una iglesia que agrada el corazón de Dios debe entender que la santidad para Dios en nuestra vida no es opcional, ¿sí? O sea, la iglesia de Cristo debe ser santa. En primer lugar, porque Él nos santifica. ¿Sí? Cuando vamos a Él por medio de la fe, nos arrepentimos de nuestros pecados, reconocemos nuestros pecados y los confesamos delante de Dios, le pedimos perdón, Él nos perdona y nos limpia. Para eso Cristo fue ofrecido en la cruz como el Cordero Santo, el Cordero que quita el pecado del mundo, quien dio su vida para salvar a los pecadores. Entonces, en este punto hemos aprendido que no se trata de perfección humana. ¿Sí? De hecho, nosotros vamos a seguir siendo imperfectos, vamos a seguir cometiendo errores en nuestra vida, en el desarrollo de los días que nos queden de vida, que solamente Dios lo sabe. Sin embargo, eso no nos puede justificar a permanecer en un pecado o en un error sin buscar por medio de Cristo nuestra santificación. O sea, dicho de otra forma, somos imperfectos, vamos a cometer errores, vamos a tomar malas decisiones, quizás en algunos casos podemos descuidarnos y pecar. Pero la palabra de Dios nos enseña en Primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, ahí está la invitación. Ok, el Señor sabe que somos imperfectos, que podemos pecar, ¿sí? Que en el desarrollo de nuestra vida, aún habiéndole conocido, somos gente débil, frágil, que puede ser tentada, que puede ser seducida, o que puede incluso descuidarse en su vida espiritual y pecar, ¿sí? Pero Él nos invita a que una vez que Él nos hace ver nuestro error, nuestros pecados, o lo que podemos estar decidiendo o haciendo mal, a confesar primeramente nuestra falta, y esperar en Él su perdón y su santificación. Ahora, cuando alguien se arrepiente verdaderamente, busca, bajo la gracia de Dios, resarcir el daño, o si no es posible resarcir el daño en algún caso, o no es necesario tal situación, busca no cometer el mismo pecado, caer en el mismo error, ¿sí? Porque él está aprendiendo, él está temiendo a Dios, él está buscando su santificación. Sin embargo, Dios no espera perfección humana de nosotros, sino una vida que busque cada día más consagrarse y ser coherente con el evangelio que estamos predicando y estamos escuchando. Entonces Dios se deleita en una iglesia que refleja su carácter. ¿Cómo es el carácter de Dios de acuerdo a este texto que leímos? Santidad.
¿Sí? Dios es santo, santo, santo. Entonces, nuestra obediencia debe ser constante, porque al obedecer la palabra nos estamos santificando. Hemos aprendido también que nuestra conducta debe reflejar la coherencia que hay en la fe que profesamos, al Dios que alabamos, al Dios que predicamos, y que pues sea un testimonio verdadero de que Dios, o el Dios santo que nos llamó, está obrando en nuestros corazones. Amén, hermanos. Y bueno, aquí yo hace 15 días, porque hace 8 días predicó el pastor David, ¿se acuerdan? Bueno, vimos 2 ejemplos bíblicos de santidad. El primero fue el de José en Egipto, ¿se acuerdan? Y el segundo es sencillo, ya no lo abordamos a profundidad, pero es la misma iglesia, ¿sí? Por ejemplo, en el libro de los Hechos, vaya al libro de los Hechos porque vamos a leer de ahí algunos textos. Libro de los Hechos, a ver, deme un segundito. Capítulo 2, versículo 42. Ahí vemos cómo la iglesia primitiva, o la iglesia en sus inicios, vivían vidas consagradas y de buen testimonio, ¿sí? Dice Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Entonces, perseverar en la doctrina, en la obediencia, como lo hemos estudiado en este punto, va a reflejar santidad, porque vamos a obedecer al Señor y lo vamos a glorificar con nuestras acciones. Entonces no hay mucho que profundizar ahí. Lo único importante observar aquí es que cuando la iglesia persevera en obediencia a la palabra, su vida reflejará un crecimiento espiritual, ¿sí? O sea, vamos a crecer. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Bueno, Dios espera que nosotros abramos nuestros oídos, abramos nuestro corazón, y lo que Él nos enseña, nosotros empezarlo a aplicar en nuestra vida. Sí, ahora la iglesia en sus inicios, al manifestar esa perseverancia en buscar el camino y permanecer en el camino del Señor, pues creció espiritualmente, pero también el evangelio se expandió, ¿sí? Entonces también nosotros, si deseamos que Dios use nuestras vidas para que les podamos seguir proclamando en medio de la gente que identificamos, que lo necesita, puede ser desde nuestra familia cercana, nuestros padres, hermanos, primos, tíos inconversos, pero que nosotros sabemos que necesitan al Señor, pues nuestra vida es la que Dios puede utilizar para que a través de ese testimonio ellos puedan alcanzarlo. Entonces es cuando tu vida y la mía se convierten en un instrumento en manos de Dios para expandir el evangelio. ¿Y cuántos quieren participar de ese llamamiento de Dios? Porque es un privilegio, ¿verdad? Además de que el Señor lo va a recompensar. Digo, lo recompensa de muchas formas aquí, pero habrá galardones también que Él otorgará a aquellos que por fe creyeron en Él, y su fe y su amor lo llevaron a esa persona a obedecer la enseñanza de Jesús. Qué hermoso va a ser ese momento, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver 2 ejemplos que la Biblia nos enseña de cuando no se vive en santidad y qué consecuencias trae, ¿sí? El primero pues es muy conocido y lo hallamos en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 32, versículos 7 al 8. ¿Cuál es ese primer ejemplo de cuando no se vive en santidad y cuáles son sus consecuencias? Bueno, pues a través del pueblo de Israel en el desierto, ¿sí? Ellos pecaron constantemente de idolatría y de rebeldía, por lo cual Dios pues no se agradó de sus conductas. Sí, por eso es importante lo que hablábamos ahorita, ¿no? Ser sensibles y obedientes, ¿sí? Porque Dios puede identificar con un corazón es rebelde, se resiste, y termina actuando, decidiendo contrario a lo que Dios ya le advirtió o Dios ya le aconsejó que debiera hacer para su bienestar. El pueblo de Israel, mire, vaya a Éxodo 32, verso 7, recibió de parte de Dios las consecuencias de su desobediencia. Dice así la palabra de Dios: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra
de Egipto. A ver, aquí vemos un pecado de idolatría, primeramente, ¿verdad? Porque el pueblo pues comenzó a manifestar lo que había en su corazón, ¿sí? O sea, ellos venían de esas costumbres, de la opresión de Faraón y de la esclavitud de Egipto. O sea, ya había abierto el mar en dos para que ellos cruzaran, ¿sí? Ya los había librado de la persecución de los egipcios. Ajá. ¿Y qué hicieron ellos? Regresaron nuevamente a buscar, adorar un becerro de fundición, el famoso becerro de oro, ¿verdad? Ahora, ¿cuál fue la consecuencia de que ese pueblo pues actuara de esa manera? Bueno, no les voy a leer toda la historia, pero mucha gente murió, ¿sí? Mucha gente murió, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte, ¿sí? Ahora, Dios les da la oportunidad a los que se decidieron seguirlo a Él, los que se definieron, ¿sí?, por continuar en el llamado que Dios les había hecho. Sin embargo, aún mucho de ese pueblo pereció en el desierto más adelante, ¿sí? Porque mostraron un corazón duro, un corazón rebelde, desobediente a Dios, ¿sí? Entonces, estos ejemplos nos dejan ver que pues Dios no se agrada con el pecado, y mucho menos cuando la necedad está ligada al corazón, ¿sí? Él tiene que intervenir, Él va a obrar. Por eso muchas veces Dios permite situaciones en nuestras vidas, ¿sí?, que a veces nos sacuden, o a veces vienen a traer aflicciones a nuestro corazón, o de alguna manera hacen que nos humillemos buscando la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque Él puede identificar que quizás de otras maneras Él nos ha hablado, nos ha instruido, nos ha hablado por medio de su palabra, su Espíritu Santo, en oración. Y a veces podemos nosotros ser tardos para oír, como dice la Escritura, ¿no? O sea, podemos ser personas que se resisten a un cambio, a lo que Él quiere producir en nuestra vida, ¿sí? Ahora, esto es importante aquí, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué estudiar todo esto? Porque nosotros estamos en el inicio de una etapa espiritual. No sé ustedes cómo lo vean, pero cuando se inicia una obra, inicia un nuevo periodo espiritual para la vida de la gente que Dios está añadiendo. Ajá. Y en ese inicio, Dios quiere nuevamente hablar a nuestros corazones, establecernos en su verdad, porque pues muchos podemos venir de otras doctrinas, podemos venir de otras congregaciones, de otros lugares, donde seguramente escuchamos la palabra, hemos leído la palabra, a lo mejor algunos pues ya la conocen de muchos años, son cristianos de cuna, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay cosas o hay áreas en el corazón y en la vida que Dios en esta nueva etapa va a seguir transformando, santificando, haciéndonos crecer, revelándonos más quién es Él. Y por eso para Él es muy importante que nosotros entendamos que la santidad es fundamental, porque Él es santo, ¿sí? Y quizás mucho de ese potaje contaminado, entiéndase la doctrina falsa o las doctrinas erróneas que nosotros pudimos haber escuchado y adoptamos porque pues era conveniente a nuestra vida en ese momento, porque pues se acoplaba ahí a lo que yo andaba buscando, pero después Dios profundizó en mi corazón y Él me empezó a mostrar que no era ese el propósito por el cual Él me había llamado. Su gracia se manifestó y empecé a darme cuenta que había más cosas que Dios quería enseñarme. No sé si a ustedes les pasó eso. Y empezamos a entender que Dios tenía otros propósitos que cumplir y quería cumplirlos en nosotros. Entonces empezamos a darnos cuenta que quizás no era la doctrina adecuada, ¿sí? No era el lugar adecuado, porque en mucho de ello cometimos pecados, errores, nos permitimos actitudes que después vinieron las consecuencias. Y nos dimos cuenta que no era lo que Dios quería para nosotros, qué sé yo, cada uno en su relación con el Señor. Ajá. Pero finalmente Él nos ha traído a un nuevo comienzo, ¿sí? Donde Él está estableciendo que a la luz de su palabra, cuáles son los rasgos de vida, las características en su iglesia que Él busca que manifestemos en nuestro corazón. Y entre ellos debe ser un corazón dócil.
enseñable, un espíritu enseñable. Ajá. Que si ya me equivoqué ayer, pero hoy el Señor me está dando una nueva oportunidad. ¿Sí? Que si en aquel momento, en aquel tiempo, en aquellos años, en aquellos meses, yo no comprendía determinadas cosas, pero Dios me ha hablado, Dios me ha tratado, Dios me ha traído. Bueno, yo voy a disponerme en este nuevo comienzo a lo que Dios quiere hablar a mi corazón. ¿Sí? Comenzando primero por mi consagración. Ajá. El pueblo de Israel recibió el juicio de Dios además de ese pecado que hablamos al inicio, de que Dios los había rescatado. A lo largo de su caminar en el desierto, la historia usted la conoce, ¿no? Si no, pues la puede leer en el libro de Éxodo. Pero mostraron muchas veces un corazón duro de incredulidad, ¿sí? De falta de fe, de rebeldía. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de esa actitud delante de Dios? Bueno, Dios determinó que no entrarían a la tierra prometida. ¡Wow! Ajá. Porque Dios es santo. Además, Dios ya les había dado muchas oportunidades, hermano. ¿Sí? Sin embargo, ellos insistieron en tentar a Dios, en desafiar a Dios. Y eso es algo que nosotros debemos aprender, que en Cristo, fíjense, en Cristo, bajo la gracia que nos es dada, ¿sí?, junto con ello Dios nos da la sabiduría para vivir conforme a su voluntad. Entonces tenemos mayor responsabilidad nosotros en Cristo de cuidarnos, ser personas como fueron los hebreos en su tiempo. ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo ya está en nosotros. ¿Sí? Porque Él nos ha dado una nueva vida y con ello la oportunidad, pues, de ser gente más entendida, de tener mayor inteligencia espiritual, mayor discernimiento espiritual a través de nuestra comunión con el Señor en esa nueva vida que ahora vivimos con Él. Entonces la responsabilidad es mayor, sí, que los hebreos, ¿sí? Porque pues si ellos recibieron el castigo y recibieron las consecuencias de su actitud de no entrar a la tierra prometida, ¿cómo cree que Dios nos mire a nosotros cuando actuamos como ellos actuaron? Todavía un poquito como con más amor, digo yo, y con más paciencia, porque aunque a veces actuamos así, Dios es paciente con nosotros, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo que nosotros no debemos olvidar, como el apóstol Pablo le escribió a los Corintios, que las cosas pasadas fueron escritas para nuestra enseñanza. Entonces, si Dios quiere que caminemos comenzando a consagrarnos y a dejar de nuestra vida actitudes, acciones, costumbres que no agradan el corazón de Dios, ¿sí?, que no es algo que le han honrado, a pesar de que Él ya nos llamó y nos salvó y nos trajo, hoy tenemos esa oportunidad, ¿sí? Y si nosotros lo comprendemos y empezamos a vivirlo, tengan la seguridad que Dios se va a manifestar en mayor bendición y gracia sobre nuestras vidas. Y si se manifiesta en su vida y en la mía, vamos a manifestar bendición y gracia a la vida de nuestros hermanos. Amén. Otro ejemplo lo tenemos ya en la iglesia, en el Nuevo Testamento, a través de la vida de Ananías y Zafira. ¿Todos conocen la historia? ¿Sí? ¿Qué pecado cometieron ellos que demostró que ellos no entendieron la naturaleza del Dios que les había llamado? ¿Sí? La hipocresía espiritual. ¿Sí? Cuidado con las apariencias. O sea, pretender aparentar algo, ¿sí?, mintiendo, porque fue lo que hicieron ellos. Ellos mintieron al Espíritu Santo aparentando una piedad falsa. ¿Sí? Vamos a leer la historia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 1. ¿Estamos juntos? Dígame amén, amén. Para que así yo sepa que no está congelado, ¿sí? Ok, Hechos 5:1 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad
y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Diga conmigo: murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Diga conmigo: también murió. También. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Para comprender mejor, un poquito mejor lo que sucedió aquí, necesitamos contextualizarlo, ¿sí? Aquí leímos directamente la historia de Safira y Ananías, pero si nosotros nos retrocedemos unos versículos antes al relato de esta historia, podemos observar lo que ocurrió, o sea, por qué ellos tomaron esa decisión de vender una propiedad. Bueno, el contexto nos enseña que la iglesia primitiva estaba comenzando, y en ese comienzo ellos vivían una gran unidad espiritual. Había gran unidad entre ellos, ¿sí? A ver, yo le voy a hacer una pregunta reflexiva. ¿Usted ha conocido a algún hermano en Cristo a quien ha sentido así como que un aprecio muy profundo? ¿Sí o no? ¿Sí? Ah, bueno. Ahora, ¿ese lo siente con todos? ¿Sí o no? No, pero ama a todos. Bueno, céntrese en ese afecto profundo que usted sentía sobre ese hermano o esa hermana. Y, ay, qué bonito, qué padre, ¿verdad? No, la verdad es que una buena amistad, un buen hermano, una buena familia, una buena relación. Ah, bueno, en el inicio de la iglesia era general. Qué hermoso, ¿no? O sea, había una gran unidad espiritual entre todos los miembros de la iglesia, ¿sí? Entonces, el texto nos dice, en el contexto, que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ahí es donde identificamos que esa unidad era profunda entre todos. O sea, no había tanta manifestación de acciones carnales, ¿sí? Es decir, ay, eso no me habla, esto no me cae tan bien, ¿verdad? No, yo no empato con su forma de pensar y de decir, no. O sea, ellos habían creído en el Señor y le habían entregado su vida y su corazón. Y el Espíritu Santo se había derramado de tal manera, ¿sí?, que todos eran de un corazón y un alma. O sea, había unidad espiritual verdadera. ¿Qué hicieron los hermanos en ese sentir del Espíritu Santo? Bueno, pues los que tenían propiedades, los que tenían pues mayor poder adquisitivo, vendían sus propiedades, y de lo que ellos vendían, como miraban que había hermanos que no tenían la misma condición, no podemos vivir así, somos una familia en Cristo. ¿Para qué quiero ahí mi casa que se me está empolvando, se me está humedeciendo, se me está llenando de salitre, se está cayendo a pedazos, y aquí hay necesidades, mis hermanos? Véndanla, ¿sí? La compro. Ah, bueno, ¿cuánto me das? No, pues tanto. Ah, pues esto es del Señor. Y llegaban con los apóstoles y decían, aquí está, ¿sí?
y ellos lo distribuían según las necesidades que había en varios hermanos. Ajá. Qué hermoso, ¿no? El ejemplo de una unidad espiritual profunda, que es la que Cristo quiere ver en nosotros. ¿Sí? Ay, pastor, ya va a empezar con que vendamos nuestras propiedades y las traigamos también aquí. No. O sea, muchos de la falsa doctrina han tomado esos textos y los toman, ¿verdad? Para llevar a la gente a eso. ¿Sí? Aunque es una acción bíblica. Ajá, es una acción fidedigna de amor al prójimo y de amor a Dios. Pero bueno, no estamos viviendo ya esos tiempos. Hoy hay mucha más corrupción. ¿Sí? Una iglesia bíblica, una iglesia apegada y que persevera en la doctrina apostólica, cuida todos esos aspectos, desde los líderes hasta los miembros. ¿Sí? De hacer un buen uso de los recursos del Señor en temor, ayudar a los hermanos que están en necesidad, apoyarlos, ¿verdad? Y pues preservar el sostenimiento de la obra con una administración bajo el temor de Dios, bajo la bendición de Dios, porque la iglesia pues ciertamente tiene esas necesidades, y la iglesia es sostenida a través de nosotros mismos, ¿sí? Con nuestro trabajo, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, aunque hoy haya muchos que no están de acuerdo con estos temas y que entran en discusión, entran en polémicas, pero finalmente cuando nosotros en amor obedecemos al Señor y nos disponemos a honrarlo con nuestra obediencia, Él sostiene su obra y nos bendice a nosotros. Entonces, ellos hacían eso, no como una obligación legal, que dijeran, ay, yo tengo la obligación porque mira, ay, ese ya puso el mal ejemplo, ¿no? Ya vendió su casa y ahora todos saben que yo tengo, véndela tú también, porque si no nos van a ver mal. Hay personas que así piensan, ay, ese hermano siempre ofrenda y siempre ayuda y todo, y pues han de decir que yo no me intereso en la obra, ¿verdad? No, o sea, no debemos pensar así, ¿verdad? Ellos no lo hacían por obligación legal, sino era un acto voluntario que nacía de su corazón y que era un reflejo también de su generosidad, porque nadie los obligaba a hacerlo, nadie. Entonces, en ese contexto se menciona un hombre llamado Bernabé. Él vendió un campo de su propiedad y todo lo entregó a los apóstoles. ¿Sí? Entonces su decisión y su acción fue genuina y fue transparente, motivada, repito, por el amor y la generosidad, el amor a Cristo desde luego y a su iglesia. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, inmediatamente después de este relato es cuando aparece Ananías y Zafira en la escena. ¿Sí? Un matrimonio. Ahora, Ananías y Zafira quisieron hacer lo mismo, ¿sí? Pero la motivación de su corazón fue incorrecta, ¿sí? O sea, no fue algo transparente y una generosidad sincera, sino ellos quisieron aparentar generosidad con engaño. Pero a Dios no lo podemos engañar. Dios conoce todas las motivaciones de nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, en el capítulo 5 identificamos cómo la iglesia está creciendo, ¿sí? Está desarrollando el propósito, la obra de Dios, y Dios pues iba a tener que tomar cartas en el asunto cuando Él identificó este pecado, porque este evento ocurrió en un momento clave del inicio de la iglesia. La iglesia estaba siendo establecida con pureza y en el poder del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Entonces, obviamente allí Dios tenía que actuar ante el obrar engañoso y las malas motivaciones de este matrimonio, ¿sí? Porque ellos querían el reconocimiento, porque vieron a Bernabé. Digo, pues que también así nos vean. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves a Ananías? ¿No? Y Ananías, pues órale, ¿no? Y tú, Zafira, no, pues que vean que también nosotros le entramos. Nada más que ellos no fueron honestos, ¿sí? No fueron honestos. Entonces, ¿cuál fue su pecado? Vamos a verlo. Vamos nuevamente al capítulo 5, versículo 1 y 2.
Fíjense. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Pregunto, ¿ellos pecaron al vender su heredad? No, hasta ahí no vemos pecado, ¿verdad? Pero fíjense, el verso 2 ya nos pone en manifiesto la intención de su corazón. Dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Te vamos a dar 1,000 pesos, un ejemplo, ¿no? Pero, ¿por qué no nos quedamos con 500? Y les damos 500, ¿no? Pero no digas, si te preguntan que si nos las compraron en 500, ¿qué tendrá que decir el otro? Sí, nos compraron en 500, ¿no? Y sustrajeron del precio. Dice, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Wow. Fíjense. Decidieron quedarse con parte del dinero y entregar otra parte, pero fingiendo que era lo que les habían dado. Sí, dile a tu hermano que tienes al lado, delante de Dios no hay que fingir, hermano. Él sabe quiénes somos, ¿verdad? El doblez en nuestras vidas, o ser personas con doble ánimo, es algo que a Dios no le agrada. ¿Sí? Acuérdense que Él es santo, Él es puro, y nos llama a vivir vidas sinceras delante de Él. Finalmente Él nos ha conocido desde antes. A ver, ¿qué obra buena hicimos nosotros antes de que Dios llegara a nuestra vida, nos perdonara, nos salvara, nos diera su gracia, nos diera su Espíritu Santo? Cuando ya lo comprendemos por su gracia, por su Espíritu que nos hace darnos cuenta de nuestra condición, dijimos, no, pues nada, nada bueno había yo hecho, ¿no? O sea, no siempre fui un monstruo, un perverso, ¿no? O así, pero cometí muchos pecados, ¿verdad? Bueno, ese fui yo. También había ratos bonitos, ¿verdad? Buenos, tranquilos, pero sin embargo yo pequé contra Dios. Entonces, si aún antes de que yo pudiera hacer algo que pudiera cautivar el corazón de Dios o hacer que Él me mirara y me trajera a su presencia y me perdonara, a pesar de lo que era, Él me miró y me perdonó y me amó, me trajo y por medio de su Hijo Jesucristo me limpió, me dio una nueva vida. Lo menos que espera Dios de mí es que yo empiece a caminar esa vida sincero, siendo sincero. Que si yo me equivoco, que si yo me descuido, que si yo no persevero, me dejo influenciar. Ahorita voy a entrar a ese punto porque aquí habla de lo que pasó en el corazón de Ananías y en el corazón de Zafira. Cuando el apóstol Pedro, pues por revelación del Espíritu, les confronta con su verdadera condición. Entonces, si yo caigo en esos errores y ya me equivoqué, Dios espera de mí sinceridad, ¿sí? Y que vaya delante de Él como mi Señor, como mi Dios. O sea, Señor, he pecado y he cometido este pecado y he tenido estos pensamientos y he decidido esto y perdóname. Cuando somos sinceros, ya lo dije, 1 Juan 1:9, y confesamos con sinceridad, ¿qué hace el Señor? ¿Sí? La Biblia nos dice que nos acerquemos con corazón sincero al trono de la gracia para hallar en Él oportuno socorro. Pero la falta de sinceridad, el pretender fingir o aparentar piedad delante de Dios, este texto nos enseña que es algo que a Él no le agrada, hermanos. ¿Sí? La hipocresía espiritual a Dios no le agrada. ¿Sí? Ahora, el problema tampoco fue que ellos se quedaran con una parte, porque finalmente era suyo. ¿Sí? ¿Qué les dijo Pedro en el versículo 4? Mira, vamos a leerlo. Pedro le dijo a Ananías, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Sí? O sea, nadie te dijo que la vendieras, en primer punto, en primer lugar. ¿Sí? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?
No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces el pecado fue la mentira deliberada que los llevó a pretender aparentar ser gente mayormente espiritual. Cuidado con eso, ¿sí? O sea, a veces queremos nosotros mostrarnos como personas que caminamos muy bien en el Señor, muy rectamente, pues somos santos, somos hijos de Dios. Está bien, qué bueno que lo apreciemos así, porque esa es la voluntad de Dios. Pero jamás pretender competir o pretender hacernos ver mayores que otros, y menos en el sentido espiritual, y menos mintiendo o aparentando. ¿Sí? Entonces tenía que venir la confrontación de parte del apóstol Pedro a través de lo que el Espíritu Santo le reveló. Entonces cuando el Espíritu Santo le revela que Pedro estaba mintiendo, él le dice: no has mentido a los hombres, ¿sí?, sino a Dios. Porque mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios, pero el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad, ¿sí? Entonces el deber de un líder espiritual en la iglesia es corregir, instruir y cuando es necesario confrontar, ¿sí?, el pecado de la persona, la acción pecaminosa, con la finalidad de que corrija, ¿sí? Y en eso debe haber docilidad en los cristianos, debe haber en nosotros, ¿sí?, un corazón, un espíritu enseñable. ¿Sí? Pues ¿sabe que hay cristianos que se enojan cuando se les corrige? ¿Sí? ¿Y por qué creen que se enojan? Porque no les gusta la corrección, ¿sí? Porque su presunción espiritual le hace pensar que pues ellos, ¿quién les va a enseñar? O qué hay que decirles, ¿no? Cuando pues ellos son ellos, ¿no? Ya no le digo más porque no debe ser así. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver cómo es responsabilidad de un líder en la iglesia espiritual establecido por Dios para ministrar, para instruir, para guiar a su pueblo, para apacentar a la iglesia, ¿sí?, corregir, confrontar, animar a los hermanos en el camino del Señor, ¿sí? Dice Pablo a Timoteo, 2 Pedro 4:1, en Nueva Traducción Viviente, si me van a ponerlo ahí, dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Fíjense, a mí este versículo, o sea, me deja ver con claridad, ¿sí?, que todos los cristianos sabemos que un día Jesucristo regresará, pero regresará a juzgarnos, ¿verdad?, a vivos y muertos. Sí, obviamente los cristianos vamos a ser juzgados de otra forma, vamos a comparecer ante su tribunal y entregarle cuentas de lo que hemos hecho en nuestra vida cristiana, ¿sí? Ya no seremos juzgados como el mundo. Diga conmigo: gracias a Cristo, ¿verdad? Entonces, entendiendo que un día Cristo regresará y establecerá su reino y juzgará a los hombres, le dice Pablo a Timoteo: te pido, Timoteo, encarecidamente, predica la palabra, ¿sí? No prediques fábulas, no prediques filosofías, no te dejes engañar ni influenciar por pensamientos humanos, por modas doctrinales, etcétera. No, predica la palabra, predica, aunque a la gente no le guste a veces, ¿no? Predícala, ¿sí? Mantente preparado, dice esta traducción, sea o no el tiempo oportuno, ¿sí? Esto debe entenderlo bien la iglesia, hermanos, y más aquellos que están comenzando el camino del Señor y quieren vivir una vida en consagración como el Señor les ha mandado. ¿Cuántos quieren vivir así? Digo, los que inician y los que hemos caminado tenemos ese anhelo en nuestro corazón, ¿verdad? Pero ¿qué debemos comprender? Que un líder espiritual en la iglesia está puesto para guiarnos, para enseñarnos, para corregirnos o para exhortarnos, aquí en la iglesia o fuera de la iglesia,
Caray, ¿sí? Hoy en día encontramos a muchos que no les gusta, ¿verdad? ¿Y ese por qué se mete en mi vida? Que se dedique a predicar la palabra y que me deje a mí vivir. Bueno, pues es que predicar la palabra implica eso, ¿verdad? Enseñar a vivir una vida verdaderamente piadosa. Vea lo que le sigue diciendo: corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. O sea, da la clave de cómo debe hacerse la instrucción, la corrección, ser paciente, ¿verdad? Y con buena doctrina instruir a quienes buscan del Señor. ¿Ustedes buscan del Señor? Bueno, entonces ustedes están entendiendo que un ministro está para corregir y no se van a enojar cuando nos equivoquemos y nos corrijan. Los que se quedan callados, esos dicen, otro cafecito, pastor, dicen. Reprende. Sí. Bueno, esto ya es para los casos más gruesos, ¿verdad? Porque sí, o sea, yo cuando digo esos casos gruesos es a los que se engrosan del corazón, ¿sí? Porque cuando la gente se engrosa del corazón suele ser un poquito más necia, ¿sí? O sea, no entiende a la primera. Dice, oye, ya hablé contigo, ¿verdad? Que te comportes dando un buen testimonio a los hermanos, ¿sí? O sea, ámalos, sé paciente, perdónalos si se equivocan contigo, vive la palabra. Y ya va otra vez, hermano, no produzcas divisiones en la iglesia. ¿Por qué le estás transmitiendo tus filosofías de Carlos Marx y de lo que te enseñaron ahí en la universidad? Ya sabes que eso no es de Dios, hermano. No, pastor, yo nada más les estoy compartiendo y me estás produciendo aquí afectaciones. Y no entienden. Entonces, ahí es donde tiene que venir la reprensión, ¿sí? Anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. ¿Se da cuenta que los tiempos que vivimos están escritos en la Biblia? ¿Sí? O sea, si hablamos de falsas doctrinas, de doctrina de prosperidad, de éxito espiritual y de todo eso que muchos falsos maestros hoy predican, y que usted puede ver sus auditorios llenitos, ¿verdad? Y las luces y el escenario y el humo y todos bien contentos, y sí, y vamos a prosperar y nosotros somos los que estableceremos el reino, y ahí todas se la pasan todo su tiempo de reunión en puro tipo de pensamientos filosóficos, pensamientos altivos, ¿verdad? De éxitos personales, de enriquecimiento y todo. Es lo que la gente busca, ¿sí? Pero habrá tiempo, dice la Escritura, que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. ¿Cuál es esa? La que santifica, ¿sí? La que corrige, la que endereza nuestro camino, la que procura sacarnos del error, la que Dios muchas veces utilizará para disciplinarnos, para corregirnos. Habrá gente que ya no querrá escucharla. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Pero anima, fíjense cómo Pablo, el apóstol, anima al joven Timoteo, le dice: pero tú debes mantener la mente clara en toda situación, ¿sí? No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Entonces, ¿se da cuenta cómo un líder espiritual, que era el caso de Pedro, el apóstol que Dios había establecido, él debía confrontar ese pecado? ¿Se dio cuenta? Y le habló con la verdad. Dijo: ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? ¿Sí? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Sí? Ahora, el que leamos esto, volviendo a Hechos capítulo 5, el que leamos estas palabras que nos dejan ver cómo Pedro identifica la raíz del pecado que llevó a Ananías y a Zafira a mostrar su mala
motivación delante de Dios y pretender engañarlo, no significa que toda la culpa haya sido de Satanás. ¿Verdad que no? A ver, ¿quiénes dicen que no? ¿Ya están congelados o todavía están? La hermanita Tere va a hacer café. No sé, ¿ya está el cafecito, hermanita? Porque unos ya se quedaron así. Entonces, el que la Biblia enseña que Satanás tiene parte muchas veces en los pecados que podemos cometer, como el caso de ellos, no elimina nuestra responsabilidad, ¿sí? Porque nosotros tenemos una responsabilidad de cuidar nuestro corazón. La Biblia enseña que Satanás tiene una influencia real, sí, pero él no es soberano sobre nuestras mentes. Él no gobierna ni puede hacernos que hagamos lo que él quiere. No. Él puede tentar. Sí, claro que sí, porque él pone la tentación delante de nosotros, ¿sí? Él puede incitar, él puede engañar, sí, pero Satanás no puede obligar a una persona a pecar, ¿sí? Eso también, pues hay muchas malas doctrinas donde toda la culpa le echan a Satanás, ¿sí? Dice, pobrecito, ¿quién? Que el espíritu de la pornografía, oren por mí para que me liberen de ese demonio, ¿no dicen? Y ahí está el grupo de oración orando por la persona, ¿no? Y no se libera, ¿sí? Pero pues porque no deja la computadora y no deja su internet y no deja de entrar a las páginas que lo llevan a ese pecado, ¿se da cuenta? Regresa al otro día, no me liberaron, métanlo al cuarto de liberación, ¿sí? Y ahí van los agentes, lo meten y órale, vamos o sea, son doctrinas erróneas, hermanos, ¿sí? El espíritu de celos, que me libere de ese demonio, pastor, porque él es el que me lleva a ser tan celoso con mi mujer, ¿no? Con mi esposo, y hasta darle sus cachetadas porque me están engañando. No, o sea, justificando el pecado, ¿se da cuenta? ¿Y a quién le echa la culpa? Al diablo, ¿no? Pero hasta hay un canto, una vez escuché un canto, ¿cómo dice? Córtale la cola al diablo, ¿no? Móchale la cola al diablo, móchale. De cristianos. Yo dije, pues, bueno, ya ustedes se ríen más que yo, ¿no? Pero, o sea, él puede influenciar, sí, pero no, él no tiene poder de hacernos a nosotros pecar, ¿sí? La Biblia lo enseña, ¿sí? Vamos a verlo. Satanás puede influir e incitar, pero él no tiene soberanía sobre nuestra mente y sobre nuestras decisiones. Eso ya es responsabilidad nuestra. El caso lo vemos en David, primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Fíjense, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. O sea, vea cómo Satanás se puede incitar, ¿sí? De entrada debemos saber que tenemos un enemigo invisible de nuestras almas, que ahí está, ¿sí? Ahí está, anda alrededor. Dice la primera carta de Pedro, ¿verdad? Como león rugiente, buscando al primero que se congela, ¿no? Que sí, ya no se puede mover, pero se lo jala, ¿no? O sea, pero él existe, hermanos, ¿sí? Y aquí la Biblia enseña cómo él se incitó al rey David. ¿Qué puedo esperar yo? ¿Verdad? Si el rey David fue ungido de una manera hermosa, ¿verdad? Y con el respaldo de Dios caminaba David, y era el rey. ¿Y quién lo incitó? Satanás, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que él incite a las personas? Bueno, aquí la palabra incitó es usada en un sentido de que él puede provocar pensamientos pecaminosos, ¿sí? O hacernos pensar que podemos hacer algo cuando delante de Dios no es grato, ¿sí? Ahora, David lo que hizo fue ordenar un censo, pero en realidad ese no fue el pecado, el que él haya pedido que se contara a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque, bueno, esta acción
muchas veces Dios mismo ya había ordenado que se realizara, ¿sí? Que se censara el pueblo con sus propósitos divinos. El pecado de David fue la motivación incorrecta de su corazón, cuando él mandó que se hiciera ese censo, ¿sí? Entonces ahí estuvo el pecado, donde David empezó a mirar más humanamente, poner su confianza en el poder humano y no en Dios, porque lo que David quería era medir la fuerza del pueblo, la fuerza de Israel, y hasta cierto sentido, digo, para un líder puede ser tentado a eso y decir, wow, qué poder tengo, ¿no? ¿Sí? No, somos poderosos, Israel es poderoso, y pues yo también, porque soy el rey. ¿Se da cuenta? Desplazando a Dios del lugar que Dios debía tener. Y al mismo tiempo, pues poniendo su confianza en el número de soldados que él tenía y no en el Señor. Entonces esto nos habla de orgullo, nos habla de autosuficiencia, donde pues él quería mostrar a través de ese censo el poderío de la nación, pero al mismo tiempo quizás también la de él como el rey, decir, mira todo lo que he logrado. Eso le pasó al rey Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Entonces, note cómo Satanás es muy hábil, y él va a tratar de influenciar, primero provocando en nosotros exaltación, autosuficiencia. Por eso yo les decía, el cristiano verdadero que entiende que es un nuevo comienzo, esta oportunidad que Dios nos da, ¿sí? Debe entender que caminar con un corazón dócil y humilde delante de Dios es la clave para perseverar, ¿sí? Para que esa nueva oportunidad espiritual, ese nuevo comienzo que Dios nos está trayendo a la vida, traiga los frutos que Dios quiere producir en nosotros. Y no vengamos con el mismo corazón o las mismas actitudes o los mismos pensamientos si en nuestra vida pasada no nos dieron resultado, porque muchas de esas acciones estaban inclinadas al pecado, a la autosuficiencia, al orgullo, a la exaltación personal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hablo de orgullo, autosuficiencia y ese tipo de actitudes? Porque David no se pudo dar cuenta cuando él, así con claridad, cuando él tomó esa decisión, que lo que él estaba haciendo no era correcto. Aunque uno de sus cercanos se lo hizo ver. Un hombre llamado Joab, su general, él se dio cuenta que eso no era correcto. Y lo expresó. Pero David no lo entendió. En ese momento él dio la orden. Y pudo más la orden del rey, desde luego, que lo que le estaba diciendo su general. El cual sí se pudo dar cuenta. O sea, dijo, no, lo que David está mandando a hacer no está bien. Pero él reconoció a Dios. Bueno, la historia usted la puede leer, ¿no? Pero fíjense cómo David mismo, ya al paso de la decisión que él tomó y la orden que dio, que era contraria a Dios, él reconoció su falta. O sea, ahí nos damos cuenta cómo el demonio lo incitó, él permitió la influencia, pecó, pero después se arrepintió, o sea, reconoció, aunque las consecuencias también vinieron. Mire, dice el verso 8 ahí en 1 de Crónicas 21. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Aquí está el ejemplo de lo que le hablaba al principio. O sea, no hablamos de perfección moral, ¿sí? Hablamos de reconocimiento sincero delante de Dios cuando nos equivocamos, hermanos. Ahora esto debemos entenderlo entre nosotros bien todos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros exigimos perfección hasta entre nosotros mismos y de nuestros líderes más, aunque ciertamente tenemos el deber moral y espiritual delante de Dios de ser ejemplo para todos ustedes, porque la gracia de Dios nos ha sido dada para poder comprender de mejor manera su palabra y podérsela transmitir al pueblo, a la iglesia, a los hermanos, y con ello la responsabilidad de vivirla. ¿Sí? Por eso Santiago escribió: hermanos, no pretendan todos ser maestros, ¿sí? Sabiendo que nosotros seremos juzgados delante de Dios más estrictamente. ¿Por qué? Porque Él a nosotros nos da ese don, esa gracia, pero para vivirlo y para enseñarlo. Entonces, cuando nosotros nos equivocamos, aún entre nosotros mismos debemos sabernos perdonar, ¿sí?
Hace unos días hablaba con un pastor precisamente, y yo reflexionaba con él, esta forma que la Biblia nos enseña, que debemos nosotros vivir en amor, comprensión, ¿sí? Pero también corrección y en ánimo, ¿no? Y hay una enseñanza que incluso el pastor Chuy Olivares dio, que yo aprendí muchas cosas de esa enseñanza, donde el título de esa enseñanza se llama Tu historia no ha terminado, o mi historia no ha terminado, algo así se llama. ¿Pero de qué habla? Precisamente de nuestra imperfección como seres humanos, ¿sí? David pecó, ¿verdad que sí? Pero cuando Dios le permitió ver su error, ¿qué hizo David? Reconoció, no quiso hacerse, como decía mi abuelita, guaje, ¿no? ¿Sí? Como decía, te hagas guaje, chamaco, a ver, ¿qué hiciste, no? Si alguien sabe qué significa eso, después me lo revela, ¿no? Porque hasta ahorita no he entendido ese término. Pero me acordé, o sea, a manera de decir, no te hagas que la Virgen te habla, ¿verdad? No, ya te mostró Dios tu pecado, arrepiéntete. David se arrepintió y él dijo, he pecado gravemente al hacer esto, ¿sí? Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Pero ¿quién estaba detrás de esa incitación al pecado? Satanás, ¿sí? Que llenó su corazón de orgullo, y el orgullo lo hizo dejar de ver a Dios y poner su confianza en los hombres a través de ese censo motivado por su autosuficiencia militar. Decir, wow, qué gran nación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con Ananías y Zafira? Lo mismo, permitieron que Satanás llenara su corazón, otra vez el corazón, ¿sí? Anótela ahí, debo tener cuidado con mi corazón, ¿sí? Porque dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que, hermanos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿sí? Siempre examinar lo que vamos a decidir, lo que estamos pensando, las intenciones que nos motivan a realizar algo, desde un servicio en la congregación, ¿sí? Hasta una decisión particular, personal. Siempre examinar qué me motiva, porque mis motivaciones deben ser de acuerdo a lo que Dios quiere que yo haga, no pretendiendo, ¿sí? Porque es importante, no pretendiendo ser visto, reconocido por una apariencia que yo pueda dar. Ese es el punto, ¿sí? Yo he vivido experiencias, tristemente, de que aunque esto está en la Biblia, hay personas que se dejan engañar, ¿sí? Una ocasión, nosotros hemos sido enseñados de que, bueno, las ofrendas y los diezmos se presentan delante de Dios cuando el alfolí pasa, ¿verdad que sí? Oramos, ¿sí? Y cada uno, según propuso en su corazón, no por necesidad ni por obligación, sino con alegría, le da a Dios lo que sabe que a Dios le pertenece y agradece. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ese es el orden, ¿sí? Una ocasión, hace ya varios años, ¿no? Unos 7 años más o menos, llegó un hermano y estábamos nosotros trabajando en la obra, era un sábado, me acuerdo, ¿no? Y él también estaba ahí ayudándonos a unas actividades y todo. Entonces ya llegaba la tarde, ya nos íbamos a retirar. Me dice, oiga, pastor, es que, pero empezó así como que a bajar la voz, ¿no? Como que, y nada más estábamos él y yo, ¿no? Dije, pues ¿quién más nos va a oír, no? Es que quiero decirle algo, ¿no? Y yo, sí, dígame, hermano. Es que quiero dar mi diezmo, ¿no? Y yo, ¿y? ¿No? O sea, como que, ¿y qué hacemos, no? Ay, pastor, es que es mucho. Ah, caray, pues que traigan al Panamericano, ¿no? A Cometra, o que, pues, ¿qué hacemos, no? O sea, yo lo estaba escuchando, ¿no? Pero se metía la mano así, es que es mucho.
parte ahorita y otra mañana. Pero no había nadie, hermano, no estábamos él y yo. Obviamente, pues yo me di cuenta que estaba en una intención equivocada, ¿sí? O sea, lo que él quería es que yo me diera cuenta que él diezmaba, ¿sí? ¿Sí o no? Y ay, pastor, no se necesita tanta sabiduría para darse cuenta. Pues no, pero hay personas que se dejan engañar así. Ahora, ¿qué buscan muchas veces con eso? Que nosotros lo reconozcamos, les demos un lugar especial, como en muchas falsas doctrinas lo hacen, como muchos falsos maestros se conducen. Ajá. Y no, usted es el hermano que diezma, ¿sí? Déjalo, no le digas nada. Entonces, ¿estaríamos cumpliendo fielmente nuestro ministerio? No, ¿sí? Entonces, ¿quién sabe en qué terminó? Bueno, el otro domingo, vamos a seguir esta. Y si los dio, no los dio, ¿o qué hizo? Bueno, entonces, volviendo al punto, y se quedan así esperando. Fíjale, no, espérense. Yo no sabía, la verdad, pues obviamente no lo vas a preguntar, uy, hermano, ¿cuánto es? Todo. Seguramente hay quienes sí lo pudieron haber hecho. Pues yo no, porque eso es mío con él. Yo también trabajo, hermanos, y yo también sé lo que en gratitud le doy a Dios de lo que Él me da a mí. Ajá. Y puedo ver su mano fiel, que me da gracia, me bendice y me ayuda, y me sostiene porque Él es mi sustentador, ¿verdad? Entonces, dijo, hermano, hermano, pues es que el diezmo se entrega en el servicio, ¿no? Pastor, pero yo no me puedo ir así. Y yo dije, pues a lo mejor tiene miedo que lo roben o algo, no sé, ¿no? Entonces digo, mire, vamos a hacer una cosa. Vaya, busque a mi esposa, ¿sí? Y dígale, hermana, dijo el pastor que si me puede acercar el alfolí. ¿Sí? Y ahí usted da gracias a Dios y entrega su ofrenda, lo que vaya a entregar, hermano, déselo al Señor. ¿Sí? Y ya fue con mi esposa, ¿verdad? Bueno, le digo, ahí déjalo, ya mañana que se entregue todo, pues son las ofrendas del Señor, ¿no? ¿Sí? Le digo, ya después lo instruí. Bueno, el hermano se terminó yendo, para pronto, ¿no? Sí, porque no les gusta escuchar la corrección. ¿Sí? Yo lo tuve que instruir, le dije, mire hermano, esto no es así, es así, es así, eso es de usted con Dios, ¿sí? O sea, yo le agradezco la confianza que me pueda tener, yo le doy gracias porque se acerca, ¿verdad? Y me comenta, pero es mejor si usted lo hace con Dios, ¿sí? Porque lo que usted da, de lo que Dios le dio a usted, es algo que Él mira y usted se lo da a Él, no a nosotros. Nosotros somos administradores y en la iglesia hay administradores fieles que temen a Dios y que saben utilizar los recursos de la obra para la gloria de Dios. ¿Sí me explico? Ajá. Entonces, cuando se ordena, cuando se instruye, hay personas que no les gusta, ¿sí? Una ocasión otro me quería regalar cosas de aquí del audio y de la alabanza, ¿no? Esa persona no duró ni 2 semanas en la iglesia. O sea, luego se fue, porque él llegó directo a lo que iba. No, yo sé cantar y yo sé hacer esto, y yo puedo traer esto, pastor. Y si usted quiere, usted dígame, ¿cuándo empezamos? Así ya se fue claro, ¿no? Y le digo, hermano, es que nosotros no nos conducimos así. Mejor, si usted se quiere congregar aquí, conózcanos, y nosotros lo conocemos a usted. Escuche la doctrina, y ya después usted decida. Sí, no, pero es que yo sé cantar. Y luego que dijo que él se había dado cuenta que necesitábamos. Yo creo que me oyó cantar a mí y dijo, no, usted sí necesita. Yo sé cantar, yo sé hacer esto, yo sé hacer esto otro, yo voy a traer unas bocinas, yo voy a traer esto. Ahora, ¿es malo hacer eso, hermanos? No, de hecho eso necesitamos en este lugar. ¿Sí? Dicho sea de paso. ¿Sí? Necesitamos todo lo que vemos aquí, porque esto, por la gracia de Dios, lo compartimos como una iglesia, pero nuestra iglesia debe tener sus cosas. ¿Sí? Entonces, si Dios lo pone en mi corazón, yo lo puedo hacer, pero de la manera correcta, amorosa. ¿Sí?
que por eso la obra aquí en nuestro ministerio se ha sostenido y ha crecido, por esos corazones, ¿verdad? Que lo entienden y nos hemos visto cómo Dios los bendice, los ayuda. Pero de esta persona no se esperó ni 3 semanas. Cuando se dio cuenta que así no era, dijo, no, pues aquí no me van a dar chance aunque yo traiga las cosas. Ni trajo nada y se terminó yendo, ¿no? Pero él sí fue directo y claro, ¿eh? Sí, y dije, caray, unos sí se van con todo, ¿verdad? Pero bueno, porque se permite que venga la influencia o el mal pensamiento o lo distorsionado. Aquí en la obra de Dios, hermanos, no es como en el mundo. Mira, aquí los ministerios se establecen conforme Dios nos va mostrando que debe ser formado un discípulo. Damos discipulados, ¿verdad? Se va formando a la persona y vemos en su corazón la disposición, la docilidad al llamado, los talentos o los dones que Dios les dio. Y a través de ese testimonio que van dando, es como Dios los va estableciendo. ¿En dónde? En el lugar del cuerpo que Él quiso. ¿Sí? O sea, nosotros no debemos actuar como actúa la gente del mundo, ni tampoco dejarnos manipular ni influenciar. ¿Sí? Yo a lo mejor por eso no tengo tantos amigos, ¿verdad? Porque pues cuando eso pasa, pues te rodeas de muchos amigos, entre comillas. ¿Sí? Pero que finalmente, al no tener un corazón entendido, se vive en pecado y deshonrando a Dios. Entonces Dios no respalda eso. ¿Sí? Satanás puede influenciar. Satanás llenó el corazón de Ananías, o sea, lo tentó. ¿Sí? Pero ¿quién decidió hacerlo? Ananías. ¿Sí? Hoy en día la gente se deja tentar por el dinero, ¿verdad que sí? ¿Cómo dice el mundo? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y es verdad eso, o sea, la gente ve que hay gente que le conviene que esté allí, que le conviene esto y el otro, y permite, ¿sí? Que incluso vivan, hagan cosas en las iglesias, en los ministerios, que en nada deshonran al Señor, ¿sí? Pero no les dicen nada, ¿por qué? Pues porque ahí está la gallinita de los huevos de oro. Entonces ahí es cuando ya el liderazgo se está corrompiendo, ¿sí? Cayó en la trampa de Satanás o se está permitiendo influenciar o incitar al pecado, ¿sí? Pero Satanás no puede obligar a una persona a pecar. Dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sí? O sea, Satanás puede venir a influenciar, a ponerte delante de ti una tentación, a atraerte a hacer algo que no es tan correcto, que no es correcto. De las dos formas hay que verlo, Pero el que termina decidiendo es el hombre. ¿Es usted o soy yo? ¿Sí? Entonces, Santiago nos está enseñando que es el deseo interno el que nos puede terminar, nos puede llevar a terminar pecando, ¿Sí? Porque ahí es donde uno dice, ay, esto suena bien, ¿verdad? Ay, esto me conviene. No. O sea, si yo examino mi corazón y cuido mi corazón, sé que Dios me va a guardar, porque fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir. ¿Sí? Entonces, buscó al Señor, oro, y en esa comunión Él me fortalece y me ayuda a mantenerme firme ante toda incitación o ante toda tentación de Satanás de llevarme al pecado. ¿Sí? Entonces diga conmigo, no toda la culpa es de Satanás. Yo debo decidir. Ahora, para ir terminando, Santiago 4:7. Fíjense cómo nos da la clave para nosotros salir triunfantes, ¿sí? Ante la tentación o la incitación de Satanás para pecar. Dice la Escritura, someteos pues a Dios. Resistid al diablo, ¿y qué dice Santiago? Y huirá de vosotros, ¿sí? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros cuando nos encontramos en una influencia real, en una tentación que esté delante de nosotros, o que puede incluso llenar nuestro corazón con malos pensamientos o a pensar mal de otros, etcétera? No, yo voy al Señor, yo me someto a Dios, yo busco al Señor. Señor, guarda mi mente, guarda mi corazón, porque aún pensar yo mal de estas personas, aún tener prejuicios contra estas otras, es pecado. ¿Sí? Y tu palabra dice en Filipenses 4:8, ¿verdad? Todo lo bueno, todo lo recto, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. ¿Sí? Y el Dios de paz estará con vosotros, dice el Señor, ¿no? Entonces, tú me mandas a tener pensamientos de paz, pensamientos correctos, ¿verdad? Pero tengo estas tentaciones y tengo estas cosas que brotan de mí. Te sujetas a Dios, te sometes a Dios, ¿y qué hace Satanás? Sale corriendo, ¿verdad? Dice, no, con ella no puedo, con él no puedo, porque, o sea, pongo la tentación y él se refugia en Dios, ¿verdad? Le pongo, lo incito y él se refugia en Dios y recuerda la palabra, ¿sí? Y busca al Señor en su palabra, y lo que Dios le recuerda, se somete. O sea, esto habla de tener la humildad y la sumisión de obedecer a Dios antes que cualquier incitación o tentación que me lleve a pecar contra él. Entonces, Satanás, ¿qué va a hacer? Huir, ¿sí? Ahora, Ananías no lo hizo. Él permitió que Satanás llenara su corazón. Entonces vino el juicio inmediato de Dios. Dice el verso 5 de Hechos 5: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. O sea, murió. Pero la pregunta aquí es, ¿no hubo misericordia de Dios? ¿No hubo una segunda oportunidad? ¿No hubo disciplina? O sea, el juicio fue inmediato y sobrenatural. Porque en un momento Dios le quitó el espíritu de vida y vámonos, murió. Ahora, ¿no hubo misericordia visible o una segunda oportunidad para Ananías y Zafira? ¿Sí? Oh, eso está interesante, ¿no? ¿Sí? A ver, debemos pensar en la santidad de Dios primero, porque Él es santo, sí, pero también sobreabunda su gracia en su reino, ¿sí? Entonces, Dios es misericordioso, sí, pero también es santo. ¿Sí? La Escritura dice: misericordioso y clemente es Jehová. El profeta Isaías dijo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Entonces, lo que podemos entender aquí es que es importante, y por eso quiero terminar con esto, hermanos, y no terminar antes de abordarlo, porque fíjense, en ciertos momentos fundacionales, por decirlo de alguna forma, podemos darnos cuenta que Dios puede actuar con juicios ejemplares para que su estándar espiritual de santidad, ¿sí?, no tenga por qué ser rebajado, porque Él es santo. Y aquí estaba iniciando la iglesia. Él estaba iniciando una nueva etapa, ¿sí?, de vida espiritual y de revelación hacia el mundo, hacia la gente. Y aquí podemos ver cómo su santidad se manifestó, pero también cuando se violó la santidad de Dios con esta decisión incorrecta de pecado, de querer engañar, de querer mentir al Espíritu Santo, entonces se manifestó el juicio con mayor severidad. ¿Pero para qué? Para que quedara un ejemplo en todos los demás, de temor y de respeto a Dios, porque la iglesia estaba en esa etapa de fundación, estaba iniciando, ¿sí? Entonces Dios estaba estableciendo la autoridad de sus apóstoles, Dios estaba dando doctrina pura, enseñanza fidedigna, para que la gente se santificara y viviera en integridad como sus hijos, ¿sí? Entonces, si Él hubiera tolerado esta hipocresía espiritual de Ananías y Zafira, no hubiera faltado la contaminación entre la gente.
¿sí? Entonces, el juicio tuvo que efectuarse de inmediato, ¿sí? Entonces yo ya meditaba, nosotros estamos en una etapa inicial, ¿verdad? Porque este estudio bíblico está iniciando. ¿Por qué Dios nos habla esto? ¿verdad? Porque quiere que recordemos que Él es santo y sus estándares de santidad Él no los rebaja, ¿sí? Y que temamos, ¿sí? O sea, que empezamos a tener profundo respeto. Y si ya lo tenemos, lo concienticemos más. Ajá. Y digamos, Señor, gracias por esta oportunidad, por tu palabra, por tu presencia, por haber respondido nuestra oración, por estar en medio de nosotros y por recordarnos que tú eres santo. Ajá. Y que tú quieres nuestra santidad, ¿sí? Porque sería triste que Él tuviera que empezar a tratar con nuestras vidas simplemente porque este inicio no lo comprendimos bien. Entonces empezamos a permitir, por eso yo le decía, ¿no? A permitir acciones, pensamientos, actitudes, formas de vida que quizás aprendimos mal o nos permitimos en un tiempo pasado, ¿ah? Cuando Él nos está dando una nueva oportunidad, ¿sí? Cada día nos la da, ¿sí? Pero esa es una etapa inicial de una obra espiritual que Él quiere hacer en este lugar, y no solamente para beneficiarnos a nosotros, sino a los que Él va a alcanzar por medio de nosotros, ¿sí? Entonces, si entendemos esto, vamos a empezar a dar pasos firmes de respeto, honra y temor al Señor, y no permitir que Satanás nos incite y ser instrumentos en manos de Satanás para el pecado, para la desunión, para la fragmentación del cuerpo, por prejuicios, inconformidades, rebeliones, desobediencias, o malas motivaciones del corazón, porque nada de esas cosas le agradan al Señor, sino permitir que Él nos enseñe, establecernos en su palabra, preservar la santificación que Él ya nos dio en Cristo, y caminar como hijos suyos. ¿Sí? Entonces, el juicio llegó. Ahora, sí hubo segunda oportunidad, pero en este caso lo podemos ver para su esposa, porque pasaron 3 horas, y fue cuando ella llegó. Dice el texto: pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. O sea, pero un hijo de Dios, o sea, por eso fíjense que el corazón hay que cuidarlo, porque es engañoso. Puede estar uno equivocado, no darse cuenta y creer su propio engaño. Ajá. Por eso todo hay que filtrarlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios de esto que estoy haciendo? ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios de esto que yo pretendo hacer? Ajá. Y en eso aprender a decidir. Ajá. Entonces, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo lo que no debía decir, ¿verdad? O sea, confirmando la mentira que ellos voluntariamente planearon decir, ¿sí? O sea, note usted que no fue como David, ¿sí? Un acto impulsivo sin conciencia, decir: censa al pueblo, vamos a ver cuánto tenemos, y ya cayó. Y después dijo: no, hay pecado, ¿qué hice? No, esto ellos conscientemente lo pensaron y voluntariamente lo decidieron. ¿Se da cuenta? Y ambos sostuvieron o pretendieron sostener su mentira, ¿sí? Yo cuando leía estos textos con mi esposa le decía: nunca me vayas a mentir, ni yo a mentirte a ti, y hay que cuidar de jamás pretender engañar a Dios. ¿Verdad que no? Otra vez. Entonces, hermanos, aprendamos, ¿no? Ahí están 2 ejemplos claros de la falta de santidad, ¿sí? De cómo se puede permitir en nuestro corazón la influencia de Satanás, ¿sí? Incitándonos al pecado, y en todos los sentidos debemos cuidarlo. Fíjense, ahorita venía a mi mente porque a veces hasta entre comillas, jugando entre nosotros se puede pecar, ¿sí? A través de hablar cosas imprudentes, ¿sí? Decirnos cosas que no edifican. Ajá. Entonces, como a Dios no le agrada porque podemos pecar, evidencia nuestra condición, y luego ya salimos: estaba jugando, ¿verdad? Está bien,
Qué bueno que lo hiciste jugando, porque si lo hiciste malintencionadamente, pues peor sería tu consecuencia delante de Dios. Pero hay cosas que ni jugando nos debemos permitir entre nosotros. ¿Sí? Yo le he enseñado a varios varones, no se lleven, respétense. ¿Sí? O sea, porque eso de estarse poniendo apodos y que aunque sean buena onda, dice, no, es que sean buena onda, pastor. O sea, no, o sea, aquí no es como en el mundo. Hay que aprender a respetarnos, a amarnos, a cuidarnos y a cuidar nuestro corazón. Estaba jugando, sí, pero mientras ya le soltaste una, ¿verdad? Y ya le diste el corazón, o ya calumniaste a alguien, o ya señalaste a otro. No aguantas nada, dice. No aguantas nada. Entonces, como Dios conoce la intención, es cuando vienen las situaciones a nuestra vida y luego decimos, ¿por qué no prospero? ¿Por qué no camino? ¿Por qué no crezco? Bueno, pues porque muchas veces permitimos esos pecados en nuestra vida, que desde luego Dios mira, conoce, y obviamente nos quiere limpiar. Y por eso permite esos tratos, esos momentos, para que nos demos cuenta. Entonces, en todo, como para cerrar con el texto que leímos de 1 de Pedro, en todas las áreas de nuestra vida debemos buscar nuestra consagración. Amén, hermanos, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces la santidad no es un concepto teórico de palabras nada más, sino es un estilo de vida que debemos reflejar los hijos de Dios a través de nuestra obediencia y de nuestro alejamiento de acciones pecaminosas. Amén, hermanos. Oremos, démosle gracias a Dios. Cierre sus ojos, y si en algo Dios habló a nuestro corazón a través de su enseñanza, quizás no habíamos comprendido algunas cosas, quizás nos desnudó el corazón, no lo sé, cada uno Dios nos debió haber hablado, porque Él habla a sus hijos, y si es así, es el momento de esta oración final donde nosotros le respondemos a Él. ¿Sí? Y si hay algo donde tú reconozcas que te ha faltado consagración, un área de tu vida, en tus pensamientos, en tus palabras, en tu forma de tratar a otros, de relacionarte, en tu ministerio, en tu caminar cristiano, ese es el momento. Dile al Señor, perdóname, Señor, perdóname. He hecho locamente, equivocadamente. He pecado al decidir esto, al pensar esto, al hablar esto. Dile, perdóname, Señor, límpiame. Hoy he entendido que desde este nuevo comienzo espiritual en este lugar, en esta obra que tú estás iniciando en mi corazón, con mis hermanos en este lugar, tú quieres que no me olvide que tú eres santo, Señor, y que busque la santificación de mi alma, de mi vida, de mi corazón, que permita tu instrucción, que con sinceridad te busque, que tu Espíritu Santo sea el que me guíe. Esa es tu voluntad. Y yo me dispongo a ti, Señor. Ayúdanos a guardar tu palabra en nuestro corazón y a poder decir, como tú nos has enseñado en tu palabra, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, Señor. Por el contrario, vivir una vida más fidedigna, más transparente, más sincera, siendo entendido, sí, siendo temeroso de tu nombre, con respeto,
con humildad, sabiendo que tú me enseñas como mi Padre y yo te obedezco y confío en ti como tu Hijo. Dile al Señor: gracias porque tu palabra me santifica, gracias porque en ella aprendo y recuerdo quién eres tú, Señor. Y gracias también por estos ejemplos que me llevan a reflexionar y a darme cuenta, Señor, que tú quieres guardar mi vida, mi familia, mi matrimonio, ayudándome a entender que tú eres santo, Señor, y demandas de mí santidad. Concédenos la gracia y tu bendición. Queremos ser instrumentos útiles en tus manos, y esos instrumentos que tú uses para edificar tu iglesia, para cumplir tu propósito en este lugar, en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, y así honrarte, Señor, y así glorificarte con mi vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Me has mostrado cómo debo conducirme en tu casa. En tu palabra me recuerdas que si algo tengo es por gracia. Por tanto no me avergonzaré, daré testimonio de ti, Señor, quien me llamó y me salvó conforme a su propósito. Me has mostrado cómo debo conducirme en tu casa. En tu palabra me recuerdas que si algo tengo es por gracia. Por tanto no me avergonzaré, daré testimonio de ti, Señor, que me llamó y me salvó conforme a su propósito. Huiré de todas las pasiones que me alejan de ti y procuraré seguir la santidad. La fe, la justicia, el amor y la paz. Huiré de todas las pasiones que me alejan de ti y procuraré seguir la santidad. La fe, la justicia, el amor y la paz. Dile una vez más al Señor: me has mostrado cómo debo conducirme en tu casa. En tu palabra me recuerdas que si algo tengo es por gracia. Por tanto no me avergonzaré, daré testimonio de ti, Señor, quien me llamó y me salvó conforme a su propósito. Huiré de todas las pasiones que me alejan de ti y procuraré seguir la santidad. La fe, la justicia, el amor y la paz. Huiré de todas las pasiones que me alejan de ti y procuraré seguir la santidad. La fe, la justicia, el amor y la paz. Obra en mí, Señor. Dile al Señor con nosotros: Obra en mí, Señor. Obra en mí, Señor Jesús. Obra
Obra en mí, Señor. Obra en mí, Señor. Obra en mí, Señor Jesús. Pídeselo otra vez en oración. Obra en mí, Señor. Obra en mí, Señor. Obra en mí, Señor Jesús. Y hazme un vaso de honra, útil en toda buena obra, firme en ti. Y hazme un vaso de honra, útil en toda buena obra, libre en ti. Huiré de todas las pasiones que me alejan de ti y procuraré seguir la santidad, la fe, la justicia, el amor y la paz. Huiré de todas las pasiones que me alejan de ti y procuraré seguir la santidad, la fe, la justicia, el amor y la paz. Y hazme un vaso de honra, útil. Y hazme un vaso de honra, útil. Una última vez. Y hazme un vaso de honra, útil para tu gloria. Te alabamos y te damos gracias, Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias te damos. Aleluya. Amén. Hermanos, que el Señor les acompañe, que la paz de Dios y su palabra guarde sus corazones esta semana, y si Dios quiere nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos.